Tertulian. 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 Hola, molt bones a tots i a totes. Benvinguts una setmana més a Tertulian. Pels que no em coneixeu, jo sóc la Clàudia Cunill i avui us porto una entrevista. Una entrevista que ja us havia anunciat anteriorment amb l'Àngel Asunción, on avui parlarem com ha sigut tot aquest procés d'arribar al país, com el van enganyar per vindre aquí, com han sigut les condicions des que va arribar i com està el cas actualment. Avui a Tertulian farem una excepció, no parlarem en català, ja que el nostre convidat Àngel no parla català, és obvi, i és del Perú. Aleshores he cregut que aquesta era l'entrevista a la qual, si m'havia de saltar un dia les normes, seria aquesta. Crec que s'ha de posar en valor el testimoni de l'Àngel, crec que té un esperit tertulian de lluitar pel que és just, per lluitar pel que és seu i per lo que toca, res que no sigui seu. I aleshores, doncs, bueno, crec que avui serà una història trista, crec que serà una història que ens emocionarem, però també molt necessària per donar visibilitat i veu a tot allò que aquí a Andorra sempre queda una miqueta escombrat sota l'alfombra. Dit això, avui us presento a l'Ángel Asunción. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿qué tal? Gracias por haberme invitado a Tertulian y no sé cómo pronunciarlo. Tertulian. Tertulian. No, lo dijiste bien, lo dijiste Sí. bien. Te agradezco yo a ti que hayas venido. Sé que no ha sido una situación fácil, ya nos reunimos la semana pasada, Sí. estuvimos hablando, me contaste un poco tu caso, yo te pedí si querías, si podías subir, me dijiste que sí, así que hoy vamos a contar un poco toda tu historia desde que llegaste. ¿De acuerdo, Ángel? Sí, no hay problema. Vale. Vamos a darle. Vale. No estés nervioso, te noto nervioso. No Sí, pasa un nada. poco. Sí, yo también lo estoy, no te voy a mentir, yo también lo estoy. Hoy vamos a hablar de cosas importantes. Bueno, en casa, para que lo sepáis, antes de que empezáramos a grabar, Ángel me ha vuelto a enseñar sus 2 denuncias de la policía, su contrato de trabajo, los billetes de vuelo, bueno, todos los papeles que he considerado que me tenía que traer, que también ha llevado al diario de Andorra. Sí, al de Andorra, a inspección de Y a trabajo. inspección, muy bien. También a la asistenta social, al edificio este que me dijiste. ¿cómo? Sí, afers exteriors, Sí. afers socials. Sí. Afers socials, Sí. perdón. Genial. Empecemos desde el principio, Ángel. Usted vive en el Perú, Sí. con su mujer, Sí. sus hijos. Me ha contado antes en el coche que usted tuvo un accidente de coche que le dejó en una situación económica muy mala. Claro, sí, eso fue el año pasado. Como te digo, en el Perú, o sea, se trabaja bien, como te expliqué en el auto, mientras que no te enfermes, mientras que no te pase nada malo, o sea, te da para vivir, sobrevivir, como se dice, ¿no? Pero no es tan fácil comprarse de repente un coche o un artefacto que te haga falta, ¿no? Es bastante sacrificado llegar a comprarse pues, una nevera, algo así. En cambio acá veo que es un poco más accesible. Sí. Sí, entonces el año pasado yo era para venir un grupo antes, o sea, 3 meses antes, algo así. Y no pude, lastimosamente, porque tuve ese accidente. Mi familia estaba viniendo en viaje en una minivan, Ujú. estaba viniendo de viaje y el carro se chocó y empezó a dar vuelta de campana, un accidente terrible. Y usted estaba en este auto con su No, mujer. yo estuve trabajando. Y estaba su mujer y sus hijos en Mi ese mujer y auto. mis hijos nada más. De acuerdo. El año pasado sí la pasé mal. Me endeudé con un montón de cosas y bueno, mal la pasé. Entonces le propusieron, mira, pues en Andorra, ¿puedes Sí. venir? Sí, un amigo mío estaba trabajando para Casire y es bastante allegado al gerente. Entonces, por lado de él, pude ingresar aquí, pude tener la oportunidad de venir. Entonces, bueno, ¿por cuánto te vas a Andorra? Por 1380, 1350. Y bueno, me viene bien, pues 1350 al cambio sí me venía bien porque... Son muchos soles. Y limpio, sí, limpio, o sea, fuera de comida y hospedaje y pasaje y esa cosa que se gastan en Perú bastante. Entonces llego aquí en el mes de los primeros días de febrero. Exacto. Los primeros días de febrero llego aquí. ¿Llega usted solo, con más compañeros? Nos juntamos 5. 5. Sí. ¿Y llegan hasta Barcelona? Llegamos a, claro, Madrid y luego Barcelona. Sí. ¿Vale? De Barcelona nos recoge el señor Castro, Ujú. el gerente. ¿De Casile? De gerente de Casile. En el auto viniendo, ya empezamos a conversar, ¿no? Sí, que acá hay trabajo bastante para 5 años, tantas promesas que ya ni me acuerdo, ¿ya? O sea, como que no vas a llegar, aquí si lo haces bien,
tienes Sí. trabajo fijo, vas a crecer, vas a como muy, muy así, ¿no? Sí, y él, bueno, lo que él decía, ¿no? ¿Sabes qué? Mientras que trabajen bien, no hay problema, acá se pueden quedar, porque yo tengo trabajo para 5 años, así. Lo que me chocó en el auto fue el tema de que nos dijo que para que nos den la green card, la tarjeta ¿De verde, verde? Sí. tenía que pasar un par de semanas. O sea, llegáis y cuando llegas te dicen, bueno, no vas a trabajar, vas a esperarte 2 Más semanas. esperar 2 semanas. O sea, esa información tranquilamente habían podido darla estando yo en Lima, ¿no? Y Entonces, tú poder elegir. sí, porque la verdad que cuando yo salí de Lima, en los primeros días de febrero, le dije a mi esposa, le dije, mira, yo me estoy yendo un 3 de febrero, empiezo a Sí, la trabajar, denuncia también lo pone. sí, empiezo a trabajar todo el día y en marzo, los primeros días, te estoy depositando, le digo, porque como te Exacto, digo, como tarde el 15. le dejé Sí. en una situación muy precaria ya a mi esposa, ¿no? Bueno, 15 días más, bueno, espera, ya estoy acá, ya me lo dijeron acá, Sí, ya estás aquí, no puedes irte mañana. ya, bueno, esperar. ¿Qué Entonces, pasa cuando pasan estos 15 días? Ah, perdón. Cuando llegáis de Barcelona, no vais a Andorra. no, Tu sorpresa es que os envían a un hotel. en la CEU. ¿Qué sentiste? Tú ibas para Andorra y te dicen, no, nos quedamos en España. Yo pensé que era un tema de permiso, supuestamente al no darnos la tarjeta verde, no podemos ir a Andorra todavía, pues no, bueno, Vale. entonces esperar los 15 días, ¿no? Pasan Eh, esos 15 días. Pasan esos 15 días y no salía la tarjeta, entonces nos decían, ¿sabes qué? Hay que esperar nada más, a ver qué pasa. Vale. Y así fue semana, y esta semana seguro saldrá, otra semana, Aquí ya había pasado un mes ya. ya había pasado un mes, mi esposa no le mandaba nada de dinero. Y ya era marzo. Ya era marzo, e inclusive no nos daban la comida toda la semana, sino solamente hasta el día viernes. El sábado desayuno Y los restos te la tenías que comer tú. y Comprar el tú, resto tenía perdón. que pagar. ¿Pero con qué comía? Claro, si no habías cobrado ni un euro. No percibía nada de sueldo, no trabajaba, no. Y nunca te avisaron de que al llegar no trabajarías. No. Claro. O sea, yo pensé de llegar y trabajar, no pensé, bueno, de 2 semanas y menos un mes. Entonces, durante ese mes que hacía, le pedía a mi esposa que me... Tu mujer desde el Perú, que la dejas en una situación precaria, Sí. es la que te tiene que hacer varios ingresos. Sí, fin de semana mayormente, porque, o sea, como sea, se conseguía, o sea, aparte de que yo no le mandaba dinero, Ella te tenía que dar a ti. tenía que conseguirse, o sea, mandar 20 euros aquí. 20 euros. Sí, mandar 20 euros es como casi como 100 soles en Perú. Ellos un montón. Sí, es plano, es un montón. con 100 soles comes 2, 3 días, algo así. Entonces tenía que llevar ella supuestamente lo de allá y mandarme aquí, ¿no? Entonces le decía a mi esposa, "Oh, si no me voy, espera, me dice una semana más, de repente ya sale esta semana y bueno, sí, gorda, ya, bueno, esperamos. Bueno, Ya, perdido un mes, ya sí, saldrán poco. bueno. ¿Y qué pasa en Eh, marzo? No tengo las fechas muy claras, pero sí las tengo. Si me las pongo a revisar, sí te las doy exactas. Pero bueno, más o menos te digo. O sea, pasó un mes, ¿sabes qué? Rechazaron el contrato y esto que la otra tiene que firmar otra vez otro contrato. Vinieron, bajen los 5, por favor, muchachos, a firmar. ¿Va? Eso en otro el mes de contrato. marzo. Es el segundo contrato que firmabas, porque firmaste uno al llegar Firmé una llegar, sí. y ya al cabo de un mes otro contrato diferente. Sí, otro contrato. Claro. Y bueno, o sea, las cosas son, toma. Y toma, firma. Toma, firma, necesitamos entregar estos documentos. Apúrate, indicaciones. apúrate, Sí, sí, apúrate. firma. Bueno, y si había un compañero que le quería tomar foto o leerlo, pues los miraban mal y total, que ya estás acá ya, pues, ¿no? Ya, vas a firmar lo que sea, tampoco te vas a quedar en la calle, entiendo lo que quieres decir. A firmar. Bueno, a firmar. No, ¿Firmas? estos documentos sí, o sea, firmar, no, sí, ya seguro cuando estos documentos los reciben ahí en Andorra. O sea, todo esto ha sido mal desde el principio, ¿no? Claro. Entonces esperaba una semana más, 2 semanas más, y ahí nos íbamos para los 2 meses. O sea, pasó todo marzo, o sea, firmaste ese segundo contrato, pasa todo marzo en la SEU también, Sí, febrero, marzo, no trabajamos nada. y llega el abril y te dicen, para Andorra. No. Vieron la manera de hacernos trabajar, pero no podíamos todavía con la tarjeta verde, no Claro, salía. La claro. tarjeta verde se... Esto en febrero y en marzo, ¿eh? Sí, Vale. febrero, marzo no había trabajado. Entonces la tarjeta salió en mayo. Pero antes de eso ellos, no sé qué tipo de En permiso- abril. Sí, en abril, los primeros días de abril. Hicieron un permiso especial que se hace en migraciones, o decir, Sí. en trabajos específicos. De corta durada, sí, de corta duración. De corta duración, Sí. duraba 4 días. A la semana podías A la trabajar. semana, 4 días. ¿Vale? O sea, si lo sacaban un lunes, trabajabas hasta el jueves y los otros 2 días
nos íbamos a la casa del señor Tony. Que es un trabajador de Es un Casire que es un trabaja para dirigente, AMT. es un dirigente de Ente. Sí, es un dirigente de Ente y él está ahí relacionado bastante con el señor Castro, ¿no? Entonces Vale. ahí tiene sus Sus cosas. cosas. Déjame hacer un apunte para la gente que nos escucha desde casa. Casire es una empresa con sede en Lima, que es son los que traen los trabajadores a Andorra y se los traen a una empresa que se llama EMT, que según he podido descubrir con algunos medios que he hablado con Altaveu, etcétera, es propietario de un tal Llorens y su director es este Tony, del que habla él, que iban a hacer pues obras, no sé lo que realizaríais, pero todo esto sin tener un permiso de trabajo para trabajar esos días, ¿verdad? Sí. Claro. Los Claro. 4 días, porque los otros días eran de negro, como dicen acá, ¿no? De negro, o Sí, sea, de y gala. cobrabais en negro. Sí, cobramos de negro. Claro. O sea, que te hacían trabajar 2 días más de los que ponían en el contrato y el otro te iban a hacer ir a la casa de Tony. O sea, Sí. son dos ilegalidades en una sola cosa. Sí, bueno, también ahí en los papeles están las conversaciones Sí. de WhatsApp que... Exacto. Y los que- correos electrónicos que me has enseñado, con los nombres y todo. Sí, que confirman todo lo que se Exacto, contó. no. Sí. O sea, cualquier cosa que estamos contando hoy, yo esta historia ya la he hablado antes con él, nos la hemos contado ya como 3 o 4 veces, Sí, como 3, 4 para veces. no dejarnos nada, para contarlo todo. En todo he visto los documentos, todo lo que estamos hablando, yo he visto imágenes de ello. Siempre que traigo una entrevista de tertuliana sabéis que miro los papeles, como en el caso del tema del aborto, de la historia de Laina. Entonces, quizás nos vamos de una fecha de un día para otro porque no nos acordamos, pero lo tenemos todo en papeles, sobre todo si lo pedí todo. Sí. Entonces, llega abril, estos 4 días tú trabajas legalmente, los otros 2 en negro, Sí. cobras en negro y con esos primeros dineros son los que puedes empezar a comprarte, pues supongo, tu primera comida sin tener que pedirle a tu mujer. Sí. O sea, en parte Mandé casi todo. mandaste casi todo. Sí, pero es que no, 2 meses, para Claro. 3 meses que no mandaba nada. Y ella a mí me mandaba a mí, imagínate. Cuando recuperaste algo corriendo se lo enviaste todo. Sí, le envié casi todo. De acuerdo. Le envié casi todo porque mi idea también era que hasta domingo a veces trabajamos, entonces dije, le mando todo. Y bueno, que sigo negrando los días domingos y eso me sirve a mí para yo comer aquí, entonces no le pido nada y me quedé igual. Pelado. Sí, me quedé pelado como ¿Tu mujer qué te preguntaba desde el Perú? O sea, te decía como... bueno, no sé cómo te dirá tu mujer. Aquí nosotros decimos cariño, ¿no? Pero cariño, ¿cómo es que no me envías ni un...? Igual. Sí, ¿no? Sí, o sea, preocupada ella también, pues, ¿no? Y yo a veces ocultándome todas estas cosas. Como Y me haciéndote el dice, fuerte, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Me dice. Y le digo, sí, todo bien, todo tranquilo. Pero tu cosa, ¿cómo va? Me dice, que a veces se entera por publicaciones y todas esas cosas y como dice, a veces tengo que tragarme como no sé cómo lo dirán acá, no sé si puedo Bueno, como lo expresarme. digas tú, sí. No, tragarme la mierda, ¿no? Y decirle que todo va a estar bien, que me espere, que esto, que el otro, y me dice, pero no vas a trabajar, me dice, ¿cuándo vas a depositar? Me dice, se preocupa también. Y bueno, entonces he tenido que aguantar hasta ahora. ¿Cómo estás tú anímicamente y físicamente, Ángel? Durante Bueno, esos 2 meses sin trabajar y al tercer mes que trabajas, solamente 4 días, la otra parte en negro. ¿Tú estabas bien? ¿Eres fuerte de mente o ya te estabas empezando a debilitar a estas es que lo que pasa es que cuando tú tienes la esperanza de algo, o sea, como que te da ciertas fuerzas. Se da la fuerza y dicen, no, pero puede pasar esto, y puede pasar otro. Y eso lo manejaron bastante bien porque decían, muchachos, que tranquilos, que les va a convenir, van a firmar con un sueldo andorrano y les va a convenir a la final de todo esto porque las condiciones de trabajo van a mejorar, vamos a pagar un seguro más, el sueldo también va a ser un poco más. Entonces, con esa esperanza, yo ya como que me daba fuerzas, pues no decía, gorda, tranquila nomás, tranquila mi mujer, tranquila, te voy a ir bien, me van a pagar un poco más y va a estar mejor. Llega el mes de mayo, consigues tu tarjeta por fin, Claro, sí, el 15 de mayo. trabajas todo el mes de mayo en las horas que te corresponden. Los fines de semana del mes de mayo también ibas a hacer trabajos en casa de otros... Febrero, marzo, abril, ya. Sí, Me perdí, tranquilo. sí. En mayo, ya llegamos a mayo. Mayo Ya. ya tienes tu tarjeta, Nos traen a Sisponi. así es. En abril también estabais en la SEU. Sí, en abril también la SEU. En abril nos traían en minivan Y subías y bajabas cada día de la SEU. todos los días, sí. Todos los días nos en minivan traían a la gente, a toda la gente. ¿Vale? Habían
dos minivans y una camioneta. Vale. Subían y bajaban todos los días igual. Esa O rutina sea, hasta era- mayo no entraste a Sispón. Hasta mayo, ¿no? Cuando me dieron la tarjeta recién entramos acá a Sisponi. Vale. Vale, eso no me había quedado claro. ¿Ves? Pensaba que desde abril ya estaba, ¿verdad? Que puedas trabajar 4 días y te dejaron ingresar en Andorra. No, estamos Vale. todavía allá en la SEO. Llegas a Sispón, llegas a tu albergue. ¿Qué tal el albergue? Al principio sí estaba un poco mejor que ya en la SEO. ¿Estaba porque- mejor que la SEO? Bueno, en la SEO tampoco no es que hayamos estado tan mal tampoco, ¿no? Bueno, el tema más que todo era la comida. Y porque, como te digo, estábamos 3 en un cuarto, pero nos comportamos bastante bien y nos sabemos llevar entre paisanos, como dicen, ¿no? Nos llevábamos bien, el tema un poco era la comida. Pero viendo, inclusive hay audios del señor del hotel, o sea que no era un tema de él, o sea, no era un tema de Era lo que le había contratado la empresa, de ¿no? que él nos quería dar esa comida, o sea que no, es que no le daban para más. Imagínate, el señor confirmaba que pagaban por cada uno 20 euros Al día. al día Para las 3 comidas. por habitación y por comida. 20 euros por habitación. Por habitación 10 y por comida 10. ¿Qué comes tú con 10 euros? Nada. ¿Qué comes tú con Arroz. 10 euros? Y a veces la gente, bueno, nosotros no sabíamos, pero renegamos esta comida, como no sé, todos O los sea, cada días. día era arroz, pollo, arroz, lentejas, no sé. Y eso el señor, o sea, bien buena gente, el administrador de ese hotel, nos daba, inclusive aumentaba, Ponía él un poco de su parte. ponía él un poco de su parte bastante. Y bueno, el señor, le mando un saludo al señor, Del hotel La Glorieta, ¿no? señor de La Glorieta. señor Jaime, don Jaime. Don Jaime. Se puso a llorar cuando nos vinimos acá a Sisponi. Sí. Sí, se quebró, nosotros también, bueno, igual fue. Que La fueron- pasamos bien dentro de todo. fueron unos meses duros, porque supongo que cuando no trabajabais tendríais que matar el tiempo de alguna manera también. Sí, había compañeros que trabajaban ahí y entre todos nos apoyábamos, a veces no teníamos, como te digo, que comer, no era yo el único, los demás estaban en la misma situación y entonces se conocían y como trabajaban, entre ellos se apoyaban y la llevábamos así, ¿no? ¿Cómo era la comida aquí en Andorra cocinada? En el albergue. Cuando, esto no te conté, cuando nosotros vinimos aquí, el cocinero de Perú todavía no llegaba, ¿Vale? entonces me puse a cocinar. Ah, ¿tú cocinaste? Sí, me Mientras puse- Epson se demoró, te pusiste tú a cocinar. Sí, estuve casi un mes llegando de trabajar, me ponía a cocinar, inclusive ya no ni hablaba mucho con mi esposa porque a veces salía a 11 de la noche, 11, 10 de la noche, 11 de la noche. ¿Y tú cocinabas para cuánta gente en el albergue? Primero nos habíamos quedado algo de 15, pero mientras que llegué de cocinero, no, bueno, igual fue llegando un poco más de gente, llegó un punto en que había algo de 25 o algo así, ¿Vale? y luego cocinábamos para todos. ¿Cuánto te traían la comida? ¿Qué te traían para cocinar? Lo que Lo que les veía. parecía. Sí, lo que les decía, yo le decía, hay que hacer esto, le digo, hay que hacer esto, necesito esto, a veces lo compraban, como a veces como que no, haz esto, o repetía 2 veces o 3 veces la comida en la semana, y bueno, no, o sea, lo que nos daba nada más, pero o sea, no nos podíamos pedir mucho tampoco. Dentro del almuerzo y de la cena había postre. No, No, era un plato que solía ser pollo Sí, con arroz y lentejas o algo así. sí, el desayuno, bueno, como te digo, a veces los compañeros renegaban, pero no era cosa nuestra, sino que no nos daban, o sea, con qué cocinar. O sea, yo Ya. cocino, pero si no me dan qué cosa, ¿qué hago entonces? Claro, Me dan 2 rodajas de pan y ya está. y jamonada, como le dicen aquí. Sí, una loncha de jamón, Sí, un par de lonchas de que eran eso. las mismas que utilizáis para desayunar también, Sí, con un poco de té. sí, té o café. Té o café. Al principio estaba bueno, ponía leche y eso, ¿no? Y frutita también, ¿no me dijiste? Sí, una, 2, 3 semanas creo que daban fruta, pero después todo esto fue Bajando. bajando. Baja hasta el punto de que coméis casi cada día lo mismo y luego encima, ahora llegaremos a ese punto, Luego vino el cocinero. luego vino el cocinero, Epson. Sí, nos dijeron, va a venir un cocinero peruano. Os Bueno, pusisteis muy nosotros contentos, ¿sí? claro, claro. Que no le gusta comer comida de su país. Entonces, empezó a cocinar, empezó bien, variando las cosas, porque como te digo, yo repetía las cosas, no podía hacer más. Entonces empezó a variar, a cocinar distinto, entonces bueno, iba bien. Te juro que habrá durado 2 o 3 semanas más, ¿no? Luego todo, Otra vez igual, como contigo. sí, no le daban las cosas para cocinar, decía,
¿qué cocino con lo que me dan? Y yo pido, pero no me dan, entonces, ¿qué cocino? Entonces, de nuevo, lo mismo caía de nuevo en la repetición, repetición, repetición. Te conté que un día dieron arroz con dos, ¿cómo se llama esto? Hot dog. Frankfurt, sí, aquí le llamamos Frankfurt, pero son hot dogs, sí, 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 sí. arroz con dos hot dogs para el almuerzo, eso yo. Y ya está. Sí, sí, también le tomé foto igual. Y obvio. Sí, Y obvio, también le tomaría una no sé por qué foto. razón empecé a tomar fotos desde ese Ya, tiempo. yo ya todo. creo que ya veías que las cosas no eran como te Ah. pensabas o como creías que podía llegar a ser, yo creo. Sí, pero como te digo, todavía tenía la esperanza de que me vaya bien, pues, ¿no? De poder cumplir, porque la verdad que en el trabajo no he tenido queja de ningún encargado. De hecho, todos están muy contentos contigo. Llegué a trabajar con un español, un encargado español, un encargado francés y un portugués, y la verdad que me dicen, Ángel, me gusta cómo trabajas, la verdad que, no sé, o sea, haz tus papeles para renovar, para ver si te puedes quedar, imagínate, o sea, venir de otro país, demostrar tu trabajo y que te digan eso, hasta que, bueno, yo me sentí orgulloso, pues, ¿no? Y obvio. El trabajo reconocido siempre nos gusta a todos y nos hace felices. Sí, pues sí, la verdad que sí. Y dije, bueno, acá tengo, bueno, puedo trabajar de repente un año más, ¿no? Y Claro. arreglar mi situación en el Perú. Claro, que por eso has venido aquí, no has venido por otra cosa, al final seamos Sí, sinceros. Sí. Pasa el mes de mayo, usted trabaja bien, todo el mundo está contento con la comida y esto, hay discrepancias, pero bueno, llega la hora de cobrar, usted llega al mes de mayo y usted ¿cuánto cobra? O sea, ¿cuánto le pagan? Nosotros estábamos pensando en cobrar los 1.400 casi. ¿Qué es lo que pone en el contrato? De hecho, en el contrato pone un contrato de 1.400... 1.450. no, esa es la denuncia, perdón. Acá, 1.450, exacto. Sí, pero yo todavía no veía ese contrato. Yo no, o sea, como te dije... Tú firmaste pim, pim, pim y chao. Yo estaba con la idea todavía de los 1.380. ¿Vale? Del primer contrato que me mandaron por WhatsApp. Entonces yo dije, bueno, ya, ¿no? Me va a ir bien, pues, ¿no? Entonces, antes de que nos cancelen, ese mes que trabajé completo, no el mes que estaba de enero y eso, no. Un mes parejo trabajé. Casi un mes. Entonces, antes de que nos hagan el depósito, el señor administrador nos llevó a su oficina. Me dijo, muchachos, le va a venir su sueldo. Antes de que acabara mayo. Sí. Pero el 25 o algo así, ¿no? No, antes de que haga el depósito del fin de mes. Él tenía que pagar los 3 primeros días. Los primeros días de cada mes. Uno le pagaba 5, 6. Vale. Bueno, entre esos días nos llamó y nos dijo, ¿sabes qué? Va a venir su sueldo y va a venir algo más de dinero. Algo más de dinero. Y ese dinero ustedes tienen que devolver 635, que es por concepto de comida y hospedaje. Ah, bueno, vendrá así, pues, ¿no? Entonces me fui a cobrar y me tocó algo de 2.100. 2.100. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había como te digo, antes que no den el permiso, ya se había acabado este tema de los 4 días. Y entonces cobraste el primer salario con los 4 días estos de cada semana, lo cobraste junto. Falté como 2 días, estuvimos ahí esperando que nos den la tarjeta, porque este permiso solamente se podía sacar unas cuantas veces nada más. Vale. No normalmente. Ajá. Entonces nos dijo así, bueno, entonces cobré los 2.100, me agarré, le pagué, no en su mano, nos hizo depositarle al administrador del hotel, que en su momento era un familiar y me ha llegado también a ellos, nos hizo pagarle sin firmar nada. Llevaste 635 euros así sin más. 65, toma, ahí está. Sí, entrega del señor. Ahí tengo el nombre también. Hay compañeros, me has hecho acordar y bueno, esto no tengo miedo de decirlo también porque es verdad. O sea, si es que en algún momento me denuncian o algo, quieren hacer algo, investigando se me dan cuenta de muchas cosas. Hay uno de los compañeros míos, que somos 5, bueno, si a mí me tocó 2.100, a ellos les tocó 2.800. A uno le tocó 2.800, al otro también. Mira, bueno. Como dicen, su chanchullo, ¿cómo dice, verdad? Ajá, su chanchullo. A mí no me importa contar que me están pagando mis semanas, mi sueldo que me habían prometido. Pues yo estoy contento. Sí, pues, pero, o sea, ¿qué te digo?
¿qué podría reclamar? No están incumpliendo conmigo en ningún momento, ¿no? ¿Vale? ¿Y por qué esos compañeros cobraron 2.800? La verdad no sé. La verdad no sé. Son allegados al señor Castro Mayo. Sí, ¿Vale? son allegados al señor Castro Mayo. Sí. Al chico del TikTok, ¿no? No, él No, es Cristian. este es Cristian, perdón. Sí. Vale, que no nos hagamos. Mayo es el que El firma gerente los que ha contratos. firmado Ajá. las liquidaciones de todo, sí. Sí, sí. Como te vuelvo a repetir, no tengo miedo si investigan o si me quieren denunciar, porque investigando fácilmente tengo el nombre de los compañeros y en estado de cuenta Pondría 2.800. va a O sea, salir. no todo el mundo le pagaban lo mismo, me quieres decir. Yo pienso que se va más por otro lado. No, Vale. sí, no pienso que es eso, porque la verdad que esos dos señores, ¿qué te digo? O sea, en construcción en Perú hay ramas, no, hay categorías, mejor dicho. Ujú. Una Hay ramas y hay jerarquía. categorías. Yo soy, por decirte, ahí está, bueno, ayudante, oficial y operario. Ujú. Yo soy operario y ellos son ayudantes. ¿Cómo ellos podrían ganar más que yo? ¿Entiendes? Por eso yo pienso que más que se va por otro lado. Yo no pienso que se va por el tema de que unos ganan más, que saben más, no. Lo dejo ahí. Vale. Como te digo, no es cuestión ¿Crees que es otra de... cosa? Yo pienso que sí. Y como te digo, no tengo miedo porque es cuestión de investigar un poco. Porque Se da de igualmente cuenta. todo lo que decimos aquí es presuntamente, ¿eh? Nos limpiamos las cosas. Pero, y ahí lo hablaremos, vale, fuera de cámara. Quiero saber a eso que te refieres. No lo digamos públicamente por lo que sea. No, no. Pero también intentaremos mirar por esa banda. Sí. Vas, depositas tu dinero, te Todo pones bien. a trabajar todo el mes de junio, Sí. continúas trabajando y antes de ir a pagar los 635 te llaman y te dicen... Perdón que te corté, No. le informaron a un compañero. Le informan a un compañero que Le- corra la voz, es verdad, me lo contaste, Sí, que sí, corriera sí. la voz, es verdad. Dile a tus compañeros que el depósito, el reintegro, ya no es 635, sino que es algo de 300 y tanto más. O sea, Entonces, 900. 950 y tanto salía. 950 y tanto. Sí, entonces 1000 euros, ponle, ¿no? Vale, pero ¿de dónde se han sacado eso? No sé. Ah, otro abuso, o sea, otra ilegalidad más de la empresa. Sí, pues entonces el compañero corrió la voz, entonces dijimos, ¿qué? No, yo no escuché eso. No fuimos, pues. Nos llamaba a la oficina y no fuimos. No fuisteis, o sea, No, os declarasteis como en vaga. En plan, Sí. no vamos. Y no fuimos. Supuestamente en ese momento nos juntamos, dijimos, ¿sabes qué? ¿Vamos a ir o no vamos a ir? No, que vamos a hablar con el señor Castro. Entonces nos encontramos al señor Castro en obra. Le preguntamos, señor Castro, ¿cómo es este tema? Le decimos, ¿no? Tenemos que pagar 600 y ahora tenemos que pagar 300 más. Y él dijo, bueno, no sé si de verdad no sabía nada o como quien dice, Se hizo tonto. se hizo el tonto y agarró y dijo, no, ustedes ganan tanto, ustedes ganan 1450, los 635 es por concepto de comida. No, los 635 es por concepto de comida, ustedes trabajan 40 horas y lo demás es de ustedes, así. Y eso parece, mira cómo es, ¿no? Eso nos aleonó más, porque, o sea, nos hizo dar más fuerza, entonces dijimos, ¿sabes qué, Cristian? No te vamos a dar nada porque Castro nos ha dicho que respetemos nuestro contrato, solamente son tuyos 635, no 900. Exacto. Y ahí vino la discusión en la que grabé el primer video, que Ajá. sale en el auto. Ajá. Ahí vino esa discusión, yo le dije, no, yo no quiero ver mi contrato. Hay un compañero también que se escucha, enséñame mi contrato, yo no sé cuánto estoy ganando. Yo le pedía boletas, le decía, ¿sabes qué, Cristian? Tú me has dicho que allá, que nos va a convenir el contrato de allá, y esto que el otro, y vamos a dar un poco más de dinero, y al final 3 meses hemos esperado. Y luego ya venís, o sea, te esperas 3 meses sin cobrar, viviendo en España y entre Andorra. Cuando cobras, te piensas que todo está arreglado, entonces te suben Me suben. esto y todo esto sin justificar, es de un día para otro. Sí. En el momento en el que tú dices que no vas a pagar, bueno, todos poco a poco van a pagar, ¿no? Yo le dije que sí iba a pagar. Yo le dije, voy a pagar lo que hemos quedado, los 635 y lo demás. Ya, bueno, ¿no? Es mi dinero, yo he trabajado por él. Entonces me dice, no, entonces no, que esto que el otro, se escucha en el video. Entonces paga lo que tienes que pagar nada más y ahí esto. queda. Ah, bueno. Saqué el dinero, fui a su oficina. También tengo un audio de ahí, unos audios para bueno. Fui a su oficina y le cancelé los 635. Luego de cancelarle, me dijo, ya, queda chulo, ya bacán. Ahí te mando la copia de tu contrato. Me dijo. Ah, bueno.
Estaba en mi cama eso fue el día viernes. El día viernes, y me manda el contrato, lo leo. Y me doy cuenta de que la comida, todo corría por cuenta de la empresa. Ellos tienen que correr con todo eso. Obvio, es así. Entonces, yo, a pesar de todo eso, mi necesidad de trabajar, me hizo mandarle un texto a Cristian. Le dije, Cristian, yo no te he pedido mi contrato. Yo ni siquiera sé qué dice. Yo no tengo aquí el audio, el mensaje. Yo ni siquiera qué dice, yo ni siquiera sé qué dice, le digo. Yo quiero trabajar, yo voy a cumplir con lo que he quedado. Simplemente acabo mis 6 meses y me voy. Yo aquí no quiero problemas, yo no te he pedido eso. O sea, la necesidad de trabajar. Como quien dice, me hizo aceptar esas cosas, ¿no? Me bloqueó. Te bloqueo directamente, Me bloqueó de WhatsApp, me botó de un grupo que tiene ahí en el hotel, ¿de acuerdo? me eliminó del grupo, no me habló el día sábado, a pesar de que fuimos a jugar pelota, a pesar de que vivimos en el mismo hotel. Te ignoraba. No me dijo nada, no me habló. Ah, bueno, quiero trabajar. El día lunes bajé a desayunar y agarro y me dio la sorpresa de que no había mi comida. Entonces le digo, eso no es el cocinero. ¿Eso qué pasó? Le digo, ¿mi comida? No habla con Cristian, me dice, porque creo que no vas a trabajar, me dice. Le digo, ¿qué? No, sí, ya. Voy con Cristian y le digo, Cristian, le digo, ¿qué pasó, Jonah? Asunción me dice, ¿no has leído tu correo? Y yo, ¿cuál correo? No, es que como has estado así medio raro, no se te ha podido comunicar y te mandó un correo. Y me pongo a leer mi correo y me había mandado este correo de aquí, ¿no? Donde dice, a ver, buenos días, mediante este medio se te pone en conocimiento la disolución de tu contrato con la empresa, se te envía tu pasaje y también se te pone en conocimiento que el día lunes 10 del 7 tienes que estar en la oficina del albergue a las 10 a.m. para entregarte la documentación de dicha disolución. Saludos. O sea que tú pagas los 35, te dijeron perfecto, te ignoran y luego te envían un correo diciéndote mañana ven que firmarás el finiquito Sí. y te vuelves para tu país directamente. Sí, es que ese Sin correo preguntarte, sin tener nada en cuenta tuyo, sin cuéntanos qué ha pasado, nada. nada, ni siquiera, o sea, no, yo no sabía nada, me agarró frío. Yo ni sabía, o sea, si yo sé que cometí una falta de repente en la empresa, en mi trabajo, ¿sabes qué? Mira, he hecho asumo. esto. Ya, pues no lo asumo, ¿sabes qué? Asunción se te va a despedir de cada 5 días o la siguiente semana, o acabando el mes ya vas a dejar de trabajar, bueno, pues no. Pero Pero no, no, o sea, no. directamente te dicen hoy no vas a comer. Es que fue por el tema del dinero, pues. El dinero que no quise pagar. ¿Crees que todos tus otros compañeros sí que pagaron los 955? Sí, Sí que los pagaron. Porque sí los pagaron. no te dan la comida, Presuntamente. presuntamente todo, ¿eh? Todo presuntamente. Así lo vamos pillando en el presuntamente. Entonces, coges, no te dan de comer, te presentas el lunes en la oficina. Mira, te cuento a partir del día lunes, ya bueno, me dice, ¿sabes qué? Entonces le digo, entonces voy a conseguir una maleta, le digo. Voy a conseguir una maleta, yo había mandado dinero ya a Perú. Yo había mandado, me había quedado casi con lo justo, ¿no? Entonces estaba buscando que un amigo me regale una maleta por ahí, ¿no? Le escribo, me envió, le digo, Cholo, dice ahí, un amigo, mira, ha pasado esto y préstame una maleta, ¿no? Yo tengo una maleta ahí, me dice, pero no, él no estaba en su casa, estaba trabajando. Entonces bajé a buscar, te lo juro que estaba como perdido. Me fui a Andorra la Bella y estaba mirando para acá, me fui a Andorra 2000, me fui a Leclerc a buscar maleta y Un poco como estabas como que no quería. desorientado con todo, asimilando todo lo que estaba pasando, que te No. tenías que regresar, que... Porque cuando lo primero que pensaste es, bueno, me regreso. Sí. Luego no lo quise aceptar, me estuve así como choqueado. No. Sí, me fui y a la final dije, no, no voy a comprar nada, no compré. Y no compré la maleta. No la compré. Yo no me voy. Yo no me voy. Y me estaba yendo de nuevo allá al hotel. Cuando me llama el señor Edson, me dice, Cholo, que te esperan acá, me dice. Y yo le digo, ya estoy subiendo. Ya, me dice. Entonces, subo, ¿no? Subo al hotel. Disculpa, es que todo esto me... Lo sé, te remueve, lo sé. No he traído Kleenex hoy.
Entonces subo al hotel y estaba Cristian ahí. Y me dice, esto que firmes son los papeles. Y me entrega esta carta de aquí, carta por despido no causal. Ujú. Me entrega estos papeles de lo que es la liquidación. Y me dice, fírmalo, tienes que firmar esto, para entregarte la liquidación, me dice, para ya que te vayas, me dice, para que tomes tu vuelo. Y le digo, Cristian, pero esto, ¿por qué? ¿Por qué me estás despidiendo? Pero lee, me dice, lee. Y lo tengo grabado también todas esas cosas. Lee, me dice, lee. O si no, dale a... Tengo un amigo. Dale a Reader y a su mujer, que ellos me aconsejan bastante. No me asesoran, o sea, son mis amigos, pues, ¿no? Cualquier cosa les hablo, ¿no? Les Claro, digo, ¿sabes obvio. qué? Oye, este amigo me está pasando esto y ¿qué Ya. hago, no? Y me dicen, puedes hacer esto, lo otro, y me parece que a esa persona le duele bastante que tenga amigos así, ¿no? Bueno, Y bueno, tienes que entender, sin cortarte, que en tu contrato de trabajo de durada determinada, una de las cláusulas os prohibía ni siquiera hablar del trabajo, comentar nada, o sea, en plan, como que ya está en el propio contrato, se blindaban un montón de no puedes contar a nadie los abusos que estás sufriendo aquí, porque también es incumplimiento de contrato contar lo que te pasa en el trabajo. Lo digo riendo porque se me escaparía una lágrima, pero ya era su modus operandi. No quieren que nadie es te así. asesore, no quiere que conozcas a nadie y que Sí. firmes rápido sin Sí, mirar. inclusive te mandé la foto, creo, te hice ver la foto del documento que hacen firmar cada vez que entregan Sí. estas boletas. Exacto, me lo has enseñado en foto, me lo has enseñado en foto. Sí, ¿no? Sí. Te hacen firmar una foto, te hacen firmar un documento donde dice, ¿sabes qué? Hasta el día de hoy me encuentro al día con mis nóminas, no pudiendo más adelante, ¿no? proceder de ninguna manera, firma. Boleta, te enseñé la boleta también, no dice casilla por ningún lado, parece No. una hoja que lo podría Sí, hacer cualquier sí, persona. exacto, parece una hoja No. de Excel. ¿Sí? Sí, como un Excel, no pone nada. No figura ni Castro, ni Cristian, ni Ni un Casiel, NRT, nada, ni un nada. nada. Entonces, no firmé. No, le digo, no. Yo no estoy de acuerdo con todo esto, digo. Yo no voy a firmar. Ah, ya, esta me acuerdo, los trajo de testigos a dos señores. Ellos son mis testigos por si no quiere firmar. Ellos van a estar de testigos acá y los hace firmar aquí. O sea, los testigos firman por ti. Sí, los testigos al yo no firmar y firman aquí, ¿ves? José Roberto Estela Díaz y... Epson. Sí. El cocinero. Sí, los trajo a los dos. Su compadre. Testigo. Francisco, vale, y él también firma. Francisco Javier Castro Malta, gerente general de Casere, también firma. Eso fue al yo rechazar todo eso, ¿no? Y bueno, le dije, ¿sabes qué, Cristian? Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no voy a firmar nada y voy a proceder legalmente. Le digo, bueno, no me acuerdo si le dije así. La cosa es que yo le dije, me tengo que retirar del hotel, digo, porque no tengo dónde ir. Sí, tienes que retirarte. Ya, pero no he firmado... Pero usted no firmó No. el despido, usted no le explicaron el porqué y tampoco No. esto tampoco se hace de un día por otro. No, En eso se da un preaviso. claro. Me da igual si es En de el mismo un día contrato está. o de 5 días, pero tiene que haber un preaviso, no es de hoy para mañana. Entonces a usted le dicen que no puede volver al albergue. Sí, le dije, sí, puede ver, me dijo, no. Y le digo, ¿Y no qué tengo haces? dónde ir, le digo. Y me dice, no sé, ya si no tienes dónde ir, tú ve, entonces me dijo. Le digo, bueno, ya, entonces, salí a comprar mi maleta. Me fui de nuevo, sí. Me fui de nuevo, bajé en bus, compré una maleta y me fui a acomodar mis cosas. En el transcurso que estaba comprando la maleta, me llama Edson y me dice, oye, ¿dónde estás? Me dice. Yo le digo, estoy subiendo ya. Oye, apúrate, me dice, porque Chris da que saca tus cosas. Yo le digo, ¿qué? Pero eso es ilegal. Yo sabía eso. Y bueno, a las finales no lo estaba haciendo. Me estaba Pero apurando. apurando para que subieras rápido. Me estaba apurando porque cuando yo dije, bueno, entre mí, ojalá que lo vote, le digo, porque tengo un motivo más para denunciar, ¿no? Claro. Pero no lo estaba haciendo, simplemente lo dijo para que yo vea rápido. También tengo la llamada y esa cosa, ¿no? Llego y me pongo a arreglar mis cosas, hablé con mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Quizás me vaya para allá ya, ¿no? Mi amigo también me dijo, sí, me dice, ya, por todos lados te han fregado, me dice. Ya. Ya, anda nomás, me dice. Anda nomás, toma tu, vas a perder tu vuelo, anda, me dice, anda, corre, si no Ya, vas a porque perder tu encima vuelo. vas a perder el vuelo. Sí, pues, entonces le dije, no, le digo, no me voy, digo. Yo no me voy a ir, le digo.
O sea, me voy y esto se queda así, o sea, Lo que, perdí todo. ¿qué es eso? O sea, no... Y el amigo que estaba conmigo reclamando, tengo entendido por conversaciones que han tenido entre ellos, y sabes que siempre hablan y siempre hay uno que habla, Ujú. que a él lo iban a despedir a los 3 4 días nada más. O sea, primero era yo Y luego era el otro. y luego era él. O sea, si yo me iba, tomaba mi avión y esas Hubiera él cosas, sido el siguiente. y no pasaba nada. Y estos seguían haciendo lo que querían aquí. Entonces no tomé el avión, no tomé el bus, inclusive el dueño me habló, el boleto de bus me lo mandó a la 1:40. 1:40, miento, 1:20, algo así. Y ¿cómo se dice? El horario para tomar el bus era a las 2 de la tarde. Tampoco te daba tiempo si tú hubieras querido ir. Sí, pues. Entonces, yo digo, no, o sea, con tiempo justo, y le escribí a él también, le escribí a él, digo, yo no puedo en ese avión, ese bus, le digo. Pero claro, te envían los billetes a la 1:20 y el bus salía a las 2. Sí, ajá. Y tenías así. que bajar desde Sispoña en autobús. Yo estaba ya con mi maleta en la calle. Yo estaba con mi maleta en la calle. Entonces, le dije, no sé qué me dio, no sé, y le dije, ¿sabes qué? Le escribí, ¿usted cree que voy a tomar ese avión? Yo no voy a tomar ese avión, le dije. No, que sí, que esto, que lo otro, empezó a hablar un montón de cosas. No, Y sí, porque si te quedas aquí eres un problema. Entonces, le dije, yo no voy a tomar ese avión, le digo, yo voy a proceder legalmente. Sí, que ya me han contado de tus extorsiones, me dice. ¿Extorsiones? Le digo, yo no estoy hablando de no sé, yo no estoy hablando nada malo, le digo. Estoy contando mi realidad, mi historia. Sí, y yo voy a proceder legalmente, yo no lo estoy amenazando ni nada, yo le estoy comentando lo que voy a hacer, le digo, porque yo no estoy de acuerdo con este despido que usted está haciendo, le digo. Así, pues, un like. Tienes que entender, Ángel, que la gente que sea de Andorra de toda la vida o que hayan trabajado aquí toda la vida, me refiero, que lleven tiempo acá, saben cómo funcionan las cosas. Créeme que tú estés donde estás hoy y todo lo que estás consiguiendo, si la gente se jugara un brazo, lo hubieran perdido. Creo que de verdad, antes era muy pequeña, no, quizás no llegaba tanta información, pero que de verdad eres el primer emigrante que ha venido a este país, le ha pasado algo así, que no serás el primero ni serás el último, pero ha alzado la voz, ha hecho revuelo y, porque muchos han alzado la voz, pero luego se han ido. ¿Sabes? Como, me trataron mal, pero me fui. Te has quedado aquí, ahora contaremos todo el proceso, pero tienes que entender que la gente te chuleaba así, tenía esta impunidad, porque realmente, créeme, se pensaban que nadie te ayudaría, que te ibas a volver pagando tú tu billete y nada, y que todo el mundo se olvidaría de ti. Es así. La verdad es que para mí, tu caso, el caso de Ángela Asunción, ha marcado un antes y un después a la hora de hacer ver las cosas, porque el diario de Andorra te ha dado un montón de ayuda. Sí. Creu Roja también. Cruz Roja, perdón. Sí. Gobierno, te han puesto un asistente. Ahora iremos a eso, es que me estoy adelantando. Pero tienes que entender que lo tuyo es un caso muy inédito y por eso yo también quería traerte a tertuliano, porque me pareces valiente. Valiente es la palabra. Valiente para ser una persona que es de fuera, que no entiende el idioma oficial del país, que no tiene ningún recurso y que le cancelan la tarjeta verde. Por tanto, ahora por eso no estás trabajando, porque ellos ilegalmente te cancelaron tu tarjeta verde. Y estás aquí y sigues luchando y sigues esperando y los días se te deben pasar seguro larguísimos esperando que te den una noticia. Sí. Porque a mí se me hace largo si no la estoy... Y no es mi noticia, es tuya y lo estoy esperando cada día. Pienso, imagínate él bueno, te han puesto en una habitación ahora en un hotel, ¿no? Sí, Affairs- el asistente social, sí, Asistente sí, sí. social. Pero vamos por parte. No subes a ese avión y decides ir a los diarios o a la policía antes. No sabía dónde ir. No sabías dónde ir. Claro, es que claro, yo si estuviera en tu situación, tampoco sabría a qué tengo que hacer, cuál es el siguiente paso, la verdad. A ver, no sabía dónde ir, no sabía qué hacer. Le escribí a mi amigo, digo, ¿dónde me voy? Me dice, ándate a inspección. Ah, inspección. Fui a inspección con mi maleta. Inspección. No te atienden sin cita. Tuve que sacar una cita para hacer el otro día. Bueno. Dije, esa noche dormiré, pues no sé, por ahí. Y no sabías ni dónde dormir. No, lo bueno que Andorra es seguro, ¿no? Bueno, si dormía en la parada de bus nadie me iba a robar. Pero te iban a echar del país, no lo sabías eso. No, es que... Aunque, es claro, que- si tú no conocías las leyes de acá. La No, cosa es que si te me encontrabas... jugué como dice el todo. O sea, Claro, ya- es que a ti te llegan... Suerte que, bueno, ahora contaremos qué pasó, pero tú llegas a dormir en la calle,
la policía hubiera venido y te hubieran bajado la SEU y te hubieran echado del país. En Andorra es ilegal pedir dinero en la calle, tocar instrumentos en la calle Ya. y dormir en la calle. Es ilegal y es motivo de expulsión del país. Que hay gente que lo está haciendo, por mucho que el gobierno lo intente ocultar, hay gente durmiendo en la calle. Pero si, por ejemplo, te pones una parada de autobús que te va a ver todo el mundo, Sí, pues, la gente llama a la policía en plan, por pena, ¿Hay alguien que duerme ahí? ¡Pam! Y te llevan a la SEU. Pero eso no pasó porque de inmigración fuiste a los diarios, ¿verdad? Primero. Sí, primero fui a un diario y... Primero bueno, fuiste a uno, Sí, les contaste tu caso, les conté pero el no quisieron caso. publicar el caso. No lo quisieron publicar en su momento y, y les pedí ayuda también. Vale, no lo quisieron publicar porque dijeron que tenían que hablar con la ministra, ¿verdad? Es que lo que pasa es que hay compañeros míos, o sea, peruanos, que han denunciado antes, pero como te digo, anónimamente, Sí. nunca han dado la cara. Exacto, por eso tú eres, o sea, por eso tu caso es tan sonado. Sí, bueno. Nadie había dado la cara, Ángel, y eso es de valientes. Yo le dije a él me preguntó, ¿me quieres que salga tu nombre? Me dice, Le dijiste que todo sí, que salga mi nombre y mi apellido, una foto con mía, le digo. Así le dije yo. pero te dijo que te faltaba la denuncia policial, ¿verdad? También. Sí, es Tony te que, dijo eso, ¿verdad? es que no es la primera denuncia que tiene esta empresa. Vale. Y no es no es la primera denuncia que también hacen anónimamente, tiene varias. Entonces, yo supongo que los encargados, pues, ¿no? En ese momento habrán dicho, no, va a ser una más, De Mejor- tantas que denuncian anónimamente. mejor que vaya A la a inspección del trabajo el otro día porque tenía cita, y luego vemos, bueno. Y saliendo, y como no me pudieron brindar la ayuda en ese momento, entonces yo, bueno, salí, ¿no? Salí de ese diario, me contacté con el señor Joan. Diario de Andorra. De Sí, del Andorra. altaveu te fuiste al Sí, le diario. agradezco bastante, le agradezco bastante todo. Y lo sí, que si está este haciendo hombre por te mí. ayudó, te ayudó. Y sigue todavía apoyándome bastante hasta ahora. Y bueno, entonces le hablé y me dijo, ¿qué pasaba? Me dice. Y le conté igual todo, leí las pruebas y todo. Que te echaron del albergue, que te dijeron que te apuraras, que te habían hecho subir el Todo. los gastos, todo. Y yo estaba hablando y él ya está Moviendo cosas, lo notabas. Ya estaba, es que claro, me dejaba un ratito y se iba y estaba con el Debía papel. estar hablando con supervisores o con Sí, gente. sí, tengo entendido que habló Me dijiste con- que llamó con la ministra también. Sí, habló, sí, le conversó también, creo que desde ahí vino lo de la ayuda de la asistenta, ¿verdad? Te pusieron gracias a él una asistenta social. Sí, él habló también inclusive eso a la Cruz Roja y me habían habilitado una habitación, pero no era para ese día, Era para el siguiente. era para el día siguiente. Entonces Vale. ese día, ¿dónde duermo? ¿Dónde duermo ese día? Entonces agarra lo que me dice él, no te pueden votar así, anda a la policía, me dice. Anda a la policía y dile que está pasando esto, dile que a mí respeto el contrato. De hecho, hiciste ahí entonces la primera denuncia. Sí. No, perdón, No, ya. no. La primera denuncia Eso está fue 10 el 11 de de julio Sí, eso fue a el la día 1 del siguiente. mediodía. O sea, saliste del diario y a la 1 te fuiste directamente a la policía. No, ese es de la policía. ¿Sí? Este es de inspección. Ah, este es de inspección, es verdad. Sí, en la policía no hicieron ningún acto. Vale, bueno, sirve lo mismo, es como una Sí, denuncia bueno. policial, sirve lo mismo. Ese, ese día, el día que estaba andando con mi maleta, eso fue el día lunes. ¿Vale? No me pudieron ayudar, pero me tenían una habitación lista para el día martes. Entonces lo que me dice el señor Joan, me dice, anda a la policía y dile que no puedes dormir en la calle, dile que te están botando. Entonces fui a la policía, no a inspección, sino ¿cómo se dice aquí? ¿Comisaría? Sí, Policía, sí, en fin. lo de la policía, ¿qué decimos la policía? Entonces fui a la policía, le expliqué todo el tema y lo llamaron. ¿Tiene su número? Sí, le di el número. Señor, ahora para saber, usted no tiene por qué votarlo, no puede votarlo de esa manera en la calle. ¿A quién llamaron exactamente? A A Cristian, ¿eh? Llamaron directamente. Entonces le dije, usted no puede votarlo así de esa manera. No puedes hacer eso con una persona. Si él va a proceder legalmente, déjalo que esté ahí mientras que dure su proceso. Así le dijeron. No, pero nadie la ha votado, que esto que el otro. Se lo inventaron todo. ¿Sí? Entonces no hay problema entonces que suba con una patrulla. No hay problema que venga. Y me subieron en patrulla hasta el hotel de nuevo. Hasta se expone. Hasta Sispone. ¿Vale? Fuimos al hotel de nuevo. Ahí viene la policía contigo. Vino la policía, me escoltó hasta la puerta. Conversaron con el señor Cristian. ¿Qué le dijo a la policía, Cristian? Este señor no puede votarle. No, pero nadie le ha votado. Lo negaba todo.
me daba todo. Entonces, Se enojó la policía. con el señor, sí, en algún momento sí hubo un tema que él no paraba de hablar y justificar de que yo me había ido, que esto, que lo otro. Yo le dije, Cristian, pero yo te tengo grabado, le digo. ¿Qué inventas? Yo te tengo grabado, si quieres te lo enseño. ¿Cómo le van a creer a él así? Y el policía dijo, ¿Qué pasa? ¿Que tú eres de segunda y él de primera? Bueno, cállate. Cállate, le dijo. No, pero te estoy diciendo que te calles. O sea, se alteró el policía, dijo. Él va a entrar, va a dormir, y tú no lo puedes molestar. Me pidió mi número, su número de teléfono. Cualquier cosa me llama, me dijo el policía. Ay, qué majo. Y ya, bueno. Estaba entrando, pues, ¿no? Dijo, voy a dormir, voy a la cama. Pero mi maleta la había dejado en el diario de Andorra. Vale. Pues todo el día había andado con eso. Ya. Claro. Dije, no había problema si la dejaba. Y me dijo, sí, déjalo, no hay problema. Entonces solo subí con mi maleta, con mi mochila y con... ¿Tu celular? Sí, mi celular, nada más. Que bueno, que tenía todo en mi celular, ¿no? Exacto. La policía se va. La policía se va, entro y el señor hace salir a uno de sus allegados. Lo hace salir de su cuarto y le dice que voy a dormir donde yo dormía. Donde yo dormía, dice, ándate a dormir al señor Carlos, ándate a dormir al cuarto del señor Carlos, y él va a dormir en tu cama. Solo va a ser por hoy día nada más. Así. No quería que te juntaras con la gente de tu habitación para que les contaras. Ajá, eso, no quería eso. Y la verdad que a mí me incomodó bastante, no pude ni dormir esa noche. Esta noche dormiste con dos compañeros que Sí. eran allegados a Cristian. Sí. Y a mí, no sé si esto lo quieres contar, pero me contaste que esta noche lo pasaste muy mal. Porque te empezaron a decir, esto también lo vas a grabar, esto nada. Estaban con esas cosas, sí. Sí. Estaban como mandando directas y estas cosas, sí. La verdad que me sentí bastante incómodo, no pude dormir bien. Tenías toda la información y todo lo que te quedaba en ese teléfono, en este celular. Sí. ¿Tenías miedo de que en algún punto, visto todo lo que había pasado, te lo pudieran quitar mientras dormías? No pude dormir, pensé en eso toda la noche. Dormí con el celular así, abrazado y no... Mira, imagínate que este celular lo perdía, no tenía tienes nada. No tenía nada. Desde esa noche, en realidad, no dormiste nada, te quedaste ahí en esa cama. Me quedé dormido de cansancio como a las 4 de la mañana. Así, en plan, desvanecido, ¿no? Un poco. Sí, es que ya no puedo aguantar ya. Mi 4 de la mañana y el otro día tenía la inspección Y ya te levantaste, la cogiste cita. tus cosas, Sí. bajaste a Andorra y empezaste todo este proceso por el cual ahora estás luchando. Sí, fui a inspección y ahí está la primera denuncia. Salí de inspección y la verdad que, como te digo, el señor ya me ha estado apoyando bastante, publicando lo que me pasaba a diario. Ahora que dices esto, dirá Joan Mas, quiero hacer un pequeño inciso, no para ti, sino para la gente que nos está escuchando desde aquí de Andorra, esto lo diré a cámara. He visto muchos comentarios criticando al diario de Andorra por el seguimiento diario que le han hecho a este hombre, a Ángel, todo lo que han comentado. Pero os voy a decir muy honesta, no sé si va a salir también diciéndolo en castellano porque yo me expreso mejor en catalán, pero creo que excederte de tus límites, de lo que te toca, no es algo malo. Y aquí en Andorra se ve como algo malo. Lo que ha hecho este señor del diario de Andorra, que yo personalmente no lo conozco, yo también le quiero dar las gracias porque una pequeña ayuda ha hecho que este hombre sabiera dónde tuviera que ir, dónde tenía que pedir, dónde tenía que ir, porque llegas a un país y no sabes nada. Creo que luego le han hecho el seguimiento porque este señor, el señor Joan, también se lo habrá tomado más de la cuenta a lo personal porque debió ver todo el abuso que usted ha pedido. Igual que yo, o sea, yo lo vi en el diario y me emocioné solamente de leer el diario. Yo no te conocía de nada, lo sabes que no te conocía. Y ja està, eso lo voy a decir en catalán un segundo, ¿vale? Sí. Ja està bé, de que quan la gent eximeix, demana ajuda i no se li dona, i els que ho fan, les competències com altres diaris, altres medis que he sentit aquí a Andorra, enrient-se, que si això era un sàlvame, que si això no sé què. Em sembla que ja és hora que comencem a ser més persones, més humans, i que si hi ha un director d'un diari que es posa a ajudar amb algú i marca una diferència, doncs es noti aquesta diferència. En comptes de riure'ns i dir que aquest senyor no és professional, com ha vingut a dir molta gent, perdoneu-me, però el professional que més admiro avui en dia parlant de comunicacions és aquest home, perquè sense tindre res a guanyar i només coses a perdre, com la seva credibilitat que tothom l'està criticant, ha sigut el senyor Joan. Per tant, des d'aquí, jo personalment li volia donar les gràcies i a tots els insensibles
que ho veieu com un sàlvame o que ho veieu com una cosa, hi ha una persona darrere de l'Àngel, m'entenents? Hi ha una família, hi ha 3 nens, un d'ells amb un problema molt greu, molt malalt, hi ha éssers humans. Deixem ja de frivolitzar tant i si el senyor Joan aquest ho ha fet per un interès, doncs perfecte, però com la gent em diu, és que tu plores per TikTok per donar likes, doncs mira, almenys estic ajudant algú amb els meus likes. I si aquest home va ben diaris a base d'ajudar algú, val més que sigui d'això que de criticar. Dit aquest petit incís, perquè em fa molta ràbia la gent que m'ha escrit o que he vist comentaris a les xarxes o que he vist comentaris a certs missatges sobre aquest tema, em feia molta ràbia y en algún punto de la entrevista ho volia explicar. Ya está. Porque he criticado mucho a Joan por ayudarte, ¿sabes? Y sí, como han querido menospreciar como si hiciera un reality de tu historia, ¿vale? Dentro de lo que se habla aquí en Andorra. Y yo quería defender a este hombre, todo el que no lo conozca, porque creo que pierde más, como yo, pierde más que ganar ayudándote y eso tiene también que ponerse en valor. Si fuera un reality, él les pondría toda la ayuda que me está dando. Él no me ayudó solamente diciéndome qué hacer, cómo hacerlo, sino que también moralmente. Ha habido días ¿Te dio fuerza? En que sí, ha habido días que la semana pasada no desayunaba, no almorcé, no bajaba a nada porque no me daba ganas de nada ya. Ay, pero no te emociones, que me emociono yo, por favor. Es que... Yo te entiendo, se te quitaban las... No quería bajar a nada, estaba comiendo y se me caían las lágrimas, como, no sé, me causa indignación todo esto porque yo no estoy pidiendo nada regalado, ni prestado a nadie, ni a veces que veo que comentan, que dicen, ¿sabes qué? Entonces vete a tu país, entonces, ¿qué tanto haces acá? Yo no quiero nada de ningún ciudadano andorrano, no quiero nada de ellos. Lo sabemos. Yo solamente quiero lo que es mío y que esa empresa... Y lo que has trabajado y lo que te han prometido, engañándote para que vinieras aquí. No nos olvidemos de eso. Sí, claro, sí, y que cumplan y que paguen por todo esto, porque no, yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar. 2 meses ha corrido mi tarjeta. 2 meses nada más. Yo no he tenido ningún problema en la empresa con mi trabajo, con nadie. No es justo que hagan eso, no me parece nada justo. Yo entiendo que hayan días que no tengas ganas de levantarte de la cama. Viniste con un contrato peruano, acá te lo cambiaron. Te quedaste en la SEU 2 meses, 2 meses sin trabajar. El tercer mes solamente 4 días, lo demás en negro. El quinto trabajas. Te suben el precio. Te quejas. Te echan. Te encuentras que casi vas a dormir en la calle. Por suerte el gobierno y la Creu Roja te han puesto unos tutores. Sí. Creo que es más que entendible que hayan días que no te queden fuerzas. Tranquilo. Mi esposa me pregunta si estoy bien y esas cosas. Y le tienes que mentir, ¿no? Bueno, ¿qué le digo? ¿Para qué cargarla más con todo esto? A veces siento que ya... que mejor me hubiese ido y que, no sé, estaría ya tranquilo y... bueno, pienso tantas cosas. Como te digo, no tenía ganas de salir ni de nada. Y Joan me escribió, vamos, hombre, dice, levántate, no estés así, vente acá al diario. No sé, vamos a conversar. Me invitó a su cumpleaños, su aniversario. ¿De verdad? Sí, me invitó y como te digo, todos esos días estuve re mal. O sea, y llegué a ir al bar, pasé por afuera y me sentía pésimo. No entré, le pedí disculpas y me fui a mi cuarto. No tenía fuerza para nada, no tenía ganas de nada. Ahorita mismo me siento así, como que indignado, no sé ya qué hacer. A veces como que yo pierdo toda fuerza Y sí, porque claro, la gente no sé si sabrá, vamos a ponerles en contexto, pues que se me cae todo el moco y no tengo clínica aquí. Perdón, intento no emocionarme, pero yo te entiendo. O sea, sí, a veces nosotros, y no es por esto, pues tenemos un trabajo, un dónde dormir, estamos cerca de nuestra familia y a veces no tenemos ganas de vivir. Imagínate que esto te pasa sin tener trabajo, engañado, sin tu familia, que al menos pues, te puedes abrazar, te pueden dar amor, un abrazo de una persona a la que quieres, cura. Sí. Cura. Entonces yo te entiendo y para poner en contexto a la gente, Ángel sigue sin trabajar porque la empresa le canceló la tarjeta verde. Lo que pasa es que
La Cuéntanos, tarjeta exacto. verde la han sacado para una empresa. Exacto. Entonces ellos al despedirme, yo ya no puedo trabajar con esa tarjeta en otra empresa. Ya. Yo no puedo, ¿no? Porque ahí dice ente. EMT, sí. Ya no puedo trabajar en otro lado. Entonces, para ahora hacer otra tarjeta, estás esperando tus antecedentes penales, postillados y toda la documentación que necesitas del Perú para Sí. poder trabajar aquí en Andorra. Sí, claro que eso, y bueno, eso demora. Yo en la vida me imaginé estar en esta situación si no los hubiese sacado hace un mes. Claro, Entonces, como todo ocurrió así tan rápido. brutalmente, entonces está demorando un poco ya. Ya se va como un mes y ahí no percibo ningún sueldo, no trabajo. Yo lo digo, yo que quiero es trabajar. Yo no es pedir nada gratis. Yo ¿Quieres vengo a conseguir un trabajar. trabajo, poder trabajar, Sí, poder y enviar tu dinero a tu familia y a tus niños? mejorar todas las cosas allá, porque como te digo, las he dejado en una situación bastante precaria y 2 meses no la van a arreglar, ¿me entiendes? Y yo necesito demostrar también lo que sé aquí, porque en Andorra hay bastante faena Y y, sabes trabajar. y sé trabajar. Ahora mismo, bueno, tengo compañeros que me han recomendado en empresas, pero no pueden hacer nada sin la documentación. Exacto. A mí también me ha contactado mucha gente a través de TikTok para contratarte, pero si necesitan que tú tengas todo no el papel, la documentación acá. Ajá. Y hasta que no te llegue, estamos apretados. Sí, como ese cruzado de brazos no se puede hacer nada. Exacto. También necesitas un abogado para llevar todo esto a... ¿Estás bien, Ángel? No, sí. Discúlpame. Sí, ¿quieres que paremos? No, ¿Estás está bien? bien, dale. ¿Está bien? No, dale. También sé que necesitas un abogado. Sí, lo que pasa es que al anular la tarjeta verde yo ya no, Exacto, no te toca uno de oficio. No Tenemos puedo. que encontrar uno. Sí. Desde aquí instamos a cualquier abogado de Andorra que hoy en día el señor Ángel no le puede pagar, pero él quiere llevar todas sus denuncias y toda su extorsión y su abuso laboral a los juzgados de Andorra y de lo que gane, pues pagar un porcentaje o lo que pertoque. Sí, sí. Lo que pasa es que no puedes pagar por adelantado hasta que el caso salga. Eso, sí. Desde aquí, perdón, me sale en catalán. Desde aquí pedimos que si hay algún abogado que por favor nos pueda ayudar en este caso. Tenemos documentación, tenemos pruebas, WhatsApps, audios. Aquí no le he puesto todo porque el podcast se va a hacer eterno, pero tenemos toda la información. Simplemente necesitamos a alguien del oficio que nos pueda ayudar para seguir con este caso adelante y que su lucha aquí tenga algún sentido, ya que se quedará trabajando por un tiempo más cuando consiga los papeles y de esta manera poder luchar porque la empresa le dé la compensación que le corresponde a él y si esto se puede extrapolar en un futuro a sus compañeros, pues también. ¿Cómo te Como te digo. encuentras? Un poco mejor ya. Sí, es que hace un rato te estaba como dando como un tic Sí, aquí en la cara. Sí. Se te estaba moviendo y me estaba poniendo nerviosa porque pensaba, ¿Se notó? Se notó. Sí, me daba Sí, así. te daba así y yo me estaba asustando en plan, No, pero no no, quería está decirlo bien. en cámara, pero No, todo bien, todo bien. todo bien, vale. Es que todo este tema me tiene... Y sí, llevas aquí desde febrero, has cobrado una nómina, de esa nómina te han quitado 1.000 euros de alojamiento y luego te han echado. Ángel, o sea, yo creo que lo más fácil hubiera sido irse. Lo difícil es lo que tú estás haciendo aquí y lo que tú estás luchando aquí. Sí, pues que... Bueno, como te digo, hay bastantes personas que comentan que te hubiese sido, esto, lo otro, pero no es el tema, porque esto hubiese seguido, y no solo con peruanos, hubiesen de repente, no sé, de otros países. Obvio. Y entonces, yo, bueno, si puedo ayudar de alguna manera, lo haré, y si puedo denunciar, lo haré también igual, porque no estoy pidiendo, como te digo, nada gratis, ni regalado, ni prestado, esas son, Lo que es tuyo. lo que es mío. Quiero que bueno, que se hagan cargo de todo lo que me han hecho pasar, porque votarme, o sea, de la noche a la mañana a la calle no tiene En sentido otro para continente nada. que tú no conoces nada, ni conoces a nadie. No, Y los pocos que conocías te cambiaron de habitación para que no estuvieras con ellos. mal totalmente por todos lados, y me da pena que sea un peruano el que está haciendo esto. No, a mí no. A mí para nada. Creo que nos hacía falta aquí en Andorra alguien que nos hiciera despertar, alguien que alzara la voz, que luchara. A mí muchas veces por la calle me encuentran y me dicen, no, me dicen dos cosas, o estoy loca o que soy muy valiente. Pues creo que tú tienes el mismo espíritu.
estás muy loco y eres muy valiente. Muy loco por venirte a la otra punta del mundo y ayudar a tu familia. Y muy valiente por decidir quedarte y luchar por lo que realmente es justo, lo que es tuyo y que te lo devuelvan y que te compensen, porque eso es un despido improcedente, sin causa alguna, porque no te han echado porque has hecho algo mal, sino te han subido una tarifa que tampoco te avisaron que te la subirían. O sea, por tanto, no se sostiene esto. Yo no soy abogada, pero esto no se sostiene por ninguna parte. No, eso es todo choque. Ángel, ¿hay algo que nos hayamos dejado que sea importante de decir? Para el momento... Lo hemos dicho todo, ¿verdad? Yo creo. Bueno, si hay más gente que esté escuchando este podcast, que por eso lo hemos hecho en castellano, si hay más inmigrantes en Andorra, más gente que tenga pruebas, hechos sin sido pruebas como Ángel. Ángel ha sido muy avispado, lo ha grabado todo, guardado todos los papeles, ha recopilado todo. Y también quiera denunciar, también quiera añadirse a... No esta denuncia colectiva porque aún no lo es, pero se podría hacer una. Si quieren venir aquí a Tertulian, sin más no, a contar su experiencia, si lo quieren hacer desde el anonimato, nos podéis contactar a través de mi Instagram, mi YouTube, mi TikTok, mi correo electrónico, todo lo tenéis en la cajita de descripción. A ti, Ángel, gracias. Gracias por tu valentía. Gracias por luchar por lo que es justo. Por ser tan fuerte. Creo que eres una persona extremadamente fuerte, que, vamos, yo en tus situaciones que ya no querría ni vivir, o sea, te lo juro de verdad. Yo soy muy débil, eso también podría ser, pero solamente te puedo dar las gracias por haber venido, por compartir conmigo y con todos mis espectadores tu testimonio, que aquí en Tertulian, tanto yo como Itzclau y mi perfil en mis redes, seguiremos apoyándote en todo, seguiremos compartiendo todo, y que de verdad tu caso aquí en el país llega a ser un antes y un después en muchísimas cosas, y cuando se hable de alguna precariedad así, se diga, no, como Ángel, voy a hacer como Ángel. Creo que eso es muy bonito, creo que va a haber mucha gente, ay, tranquilo, que lo va a decir. Si conseguimos que tengas la tarjeta verde, si conseguimos todo, ya te traeremos en otro Tertulian para celebrarlo, o haremos un Tertulian Street o alguna cosa para celebrarlo. Yo pienso que si me dan mi tarjeta también, en algún momento, bueno, compañeros que de repente pasan por este tipo de problemas o abusos van a decir... Verán que es posible. Voy a hacer esto porque él lo hizo y sacó, mire, está trabajando y estaba bien y le va bien y bueno, y lo voy a hacer y se va a acabar todo este tipo de empresas que hacen como... Exacto, porque si te hicieron firmar 3 contratos diferentes en 3 meses, es que ellos, estoy segura, porque yo estoy segura, presuntamente, es porque hacían contratos que luego el gobierno no aceptaba porque eran chanchulleros. Sí. Entonces, vale, tenemos que redactar otro. Vale. Así hasta que el gobierno les aceptó algún contrato de los todos que firmaste. Eso lo tengo claro, presuntamente. Dicho esto, Ángel, quedaremos a la espera de todo. Vamos a ver esto cómo se soluciona. De momento, que todo el mundo esté en casa, que esté preocupado ahora mismo con él, está en un apartamento, de una habitación de hotel, ¿no? Del Hotel Rosaleda, creo que es. De la pensión Rosé. Pensión Rosé. Está en Meriché, en el hospital Meriché. Perfecto. Si alguien le quiere enviar alguna cosa, si alguien quiere contactar con él, cualquier cosa en la recepción podéis pedir por él. Si no está, le dejáis el mensaje ahí, o lo que le queréis dar, o si queréis lo que sea. Ahí podéis encontrar a Ángel. Nosotros os mantendremos informados. Sí. Gracias, Mayan, por haberme invitado. Gracias a ti. Seguiremos minuto por minuto este caso. No va a quedar en el olvido a partir de aquí. Al contrario, creo que esto va a dar mucha más visibilidad. A los que nos estáis viendo desde casa, hoy más que nunca os pido difusión, que compartáis este vídeo, que lo publiquéis, que lo compartáis con vuestros grupos de WhatsApp, con gente que puede estar en una situación similar, que sepáis que está en Andorra y quizás este vídeo les inspira a dar un paso más adelante como hizo Ángel. Si no me difundís, al menos darme like al vídeo y suscribiros a mi canal, por favor, para seguir apoyando este contenido. Y poco más tengo que añadir hoy. Sí. Nos vamos así, ¿no? Creo que lo hemos dicho todo. Si hay alguna cosa Sí, que no, sí. lo añadiría en la descripción. Y espero que nos veamos la semana que viene con mejores noticias. Dicho esto, adiós, chao. Smooth like the hands, what happens when we drinking? I'm not gonna lie, you got me speechless. Tertulian.